Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Comenzaremos el video de hoy con una pregunta. ¿Te has preguntado cómo una planta eléctrica de emergencia genera energía cuando todo lo demás falla? Hoy exploraremos los principios eléctricos que hacen posible que un generador convierta la energía mecánica en energía eléctrica. La planta eléctrica de emergencia te salvarán el día. Entonces, ¿qué es un generador eléctrico? Un generador eléctrico convierte la energía mecánica, como estábamos diciendo, en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética, así como ven en ese pequeño dibujo. Fíjense que entra una energía mecánica en el generador y hace girar las bobinas dentro de un campo magnético. Entonces se genera en la bobina un voltaje proporcional a la tasa de cambio del área que encara al campo magnético. Este es un ejemplo de la ley de Faraday. Más adelante vamos a hablar sobre esa ley. Entonces, después en unos colectores obtenemos, fíjense el tipo de colector. Entonces, como tenemos el tipo de colector, estamos obteniendo corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces sale un voltaje. Si recuerdan en videos anteriores, cuando hablábamos de mantenimiento de los generadores, yo decía que iba a hablar de los motores. ¿Por qué? Porque era muy similar a los generadores. Y lo vamos a ver ahorita en esa dibujo nuevo que les muestro ahí. Fíjense que entra, como estábamos diciendo antes, en el dibujo anterior, al generador entra una energía mecánica que se convierte en energía eléctrica, la cual recogemos en unos colectores, con unas escobillas recogemos esa energía. Entonces, si esa energía la introducimos, como ven ahí, en el motor, entonces el voltaje aplicado en la bobina del motor a través de anillo de deslizamiento sale una energía mecánica. Fíjense que el principio es similar en ambos. La diferencia es que en una estamos introduciendo una energía mecánica y obtenemos electricidad. Ese es un generador. Pero caso contrario, si introducimos energía eléctrica y obtenemos energía mecánica, ese es un motor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Perdón. Cuando en ese dibujo lo ven, esas sinusoides que ven ahí, una puntilla y otra no. Bueno, cuando un motor se apaga, por inercia él sigue girando por un momento. Entonces, en ese momento ese motor se convierte en un generador. Esperemos que estemos claros en eso. Y por eso que hay que colocar a veces condensadores y eso para evitar de que el pico de corriente sea muy alto que pueda dañar algunos equipos. ¿De acuerdo? Entonces, los generadores eléctricos, ¿cómo van los imanes? Ahí les muestro un pequeño dibujo para que lo vean. En los generadores eléctricos, los imanes pueden estar ubicados tanto en el rotor como en el estator, dependiendo del diseño específico del generador. En muchos generadores, los imanes permanentes o bobinas de campo se encuentran en el rotor. Es decir, cuando hablo de bobinas de campo, son electroimanes. ¿De acuerdo? Y el rotor es la parte giratoria del generador. Aunque imagino que ya lo saben. Bueno, no hay que imaginarse nada. ¿De acuerdo? En otro diseño, los imanes o bobinas pueden estar en el estator, que es la parte fija. Es decir, el rotor es el que gira y el estator es la parte fija de esa carcasa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de generadores. Generadores de imanes permanentes. En estos generadores, los imanes permanentes se integran al rotor, generando un campo magnético que interactúa con las bobinas del estator para producir electricidad. Y tenemos generadores con electroimanes. Los generadores que utilizan electroimanes, estos pueden estar ubicados en el rotor, como en los generadores sincrónicos, donde el rotor es la parte inductora, o en el estator, como en los motores de inducción. Entonces, ahí, como recordatorio, ¿no?, de la diferencia entre un motor sincrónico y un motor de inducción, ¿de acuerdo? Entonces, el funcionamiento general, independiente de la ubicación de los imanes, el principio de funcionamiento es el mismo. El movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor bobina induce una tensión eléctrica en el conductor, generando así la corriente eléctrica. En resumen, aunque existen diferentes configuraciones, los generadores de imanes permanentes, escuchen lo que estoy diciendo ahorita, repito,
En resumen, aunque existen diferentes configuraciones, los generadores de imanes permanentes con imanes en el rotor son más comunes debido a su ventaja y en eficiencia y tamaño. Entonces vamos a conseguir generalmente generadores de ese tipo. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de un generador? El motor, lógicamente, que es la fuente mecánica. Generalmente puede ser diésel, puede ser dual, o sea, diésel gas, o puede ser de gas. Es decir, en la parte industrial que estamos hablando, ¿no? Ahí le muestro un pequeño, una planta eléctrica de emergencia, que esa a simple vista pues, dirá, bueno, ese es diésel, ¿no? Puede ser diésel y gas. Lo que pasa es que los accesorios no se ven la bombona, ¿no? Puede ser diésel puro también. Así puede ser dual o puede ser diésel, una planta como esa que están viendo ahí. Entonces, el principio, le muestro aquí cómo es el rotor y cómo es el estator. Es decir, el estator es la parte cilíndrica que ve ahí, que es la parte que va fija en la carcasa, y el rotor, como su palabra lo indica, es el que gira dentro de ese estator. Hay un elemento muy importante, que es el regulador de voltaje. Ahí le muestro para que vean físicamente cómo es, porque no se ve a simple vista. Para verlo hay que retirar parte del equipo, ¿no? Es decir, una cubierta que lleva él. Y tenemos también como elemento de ese alternador, de ese generador, el panel de control, que es muy importante. Que ya eso hemos hablado, el que le muestro ahí, fíjense que es un panel que llamo yo simpático, porque va directamente, están los botones que nos interesan a nosotros principalmente, que es encendido, apagado, arranque automático y arranque manual. Y de paso tenemos el paro de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, la base de todo generador es la ley de Faraday. Como dije, vamos a hablar un poquito de esa ley. Cuando un conductor se mueve en un campo magnético, se genera una corriente eléctrica, como lo vemos ahí en ese pequeño dibujo. Entonces, al moverse, si esa bobina moverse dentro de ese campo magnético, entonces se genera electricidad, que la recogemos a través de unos cepillos que son de grafito, de carbón, ¿entiendes? Si bueno, no, eso no va fijo, si va a estar el rotor, eso está haciendo contacto, ¿de acuerdo? Y así se recogemos entonces. La diferencia básica entre un generador de corriente alterna, que llamamos AC, o de corriente continua, que llamamos DC, es la forma en que se recoge la corriente, porque el principio es el mismo. En la forma que recogemos la corriente podemos tener un generador de corriente continua o un generador de corriente alterna. Como ven aquí, el dibujito de cómo sería de corriente continua. Fíjense la diferencia, ¿no? En la forma de recoger la electricidad. Entonces, los conceptos claves que tenemos para el funcionamiento del generador es el campo magnético, el movimiento relativo, la corriente inducida, la dirección de la corriente. Ahí aplicamos lo que llamo la regla de la mano derecha. Ahí les muestro un dibujito de la mano derecha. Es así, ¿de acuerdo? Esta sería la fuerza. Este dedo sería el campo magnético y este dedo sería la dirección de la corriente. Bueno, aquí no, posiblemente no se ve, en el dibujo creo que se ve mejor. ¿De acuerdo? Los puntos clave. El rotor puede ser accionado por un motor a combustión interna, como en nuestro caso, que puede ser un motor diésel, uno dual o uno a gas. La cosa es que tengamos esa energía mecánica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el rotor tiene bobinas de cobre. La frecuencia depende de la velocidad de rotación. ¿De acuerdo? Dependiendo de esa velocidad que está rotando, depende de la frecuencia, ¿no? Vamos a ver más adelante, porque hay sitios donde la frecuencia estandarizada, es decir, países donde la frecuencia está en 60 Hz, en otros está en 50 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los generadores producen corriente alterna, como en nuestras plantas eléctricas de emergencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero pocas ocasiones podría ser corriente continua. Necesitamos esa corriente continua. Bueno, existe. Es decir, no es la mayoría, pero existe, así que se puede obtener. Pero los detalles técnicos, generalmente el voltaje típico es 120, 240, 440 voltios. Y la frecuencia, como estaba diciendo, puede ser 50 o 60 Hz. Y pueden ser motores monofásicos o trifásicos. ¿De acuerdo? Entonces, regulación del voltaje. Muy importante esta parte.
El regulador de voltaje mantiene la salida estable pese a las variaciones de carga. ¿De acuerdo? Así la carga varíe, el voltaje se debe mantener más o menos estable. Entonces, ¿cómo se regula ese voltaje? Para regular el voltaje de un generador, generalmente se utiliza un dispositivo llamado regulador automático de voltaje, o ABR, que se conoce generalmente en el mercado como ABR, ¿no? El ABR monitorea y ajusta automáticamente el voltaje de salida del generador para mantenerlo dentro de un rango seguro y estable. Fíjense que no hablo de un valor, un rango. Es decir, se coloca un rango mínimo y máximo. ¿De acuerdo? Porque es imposible, imposible no, con la ciencia se puede lograr todo, ¿no? Pero eso es un rango. Es decir, cuál es el voltaje mínimo y cuál es el voltaje máximo, ¿no? Incluso cuando la carga cambia, que casualmente esos voltajes varían cuando casualmente la carga cambia, ¿no? Se puede hacer el ABR, o sea, el regulador de voltaje, retirando la cubierta del generador y localizando la pieza. Generalmente es de color azul. No significa que no puede ser otro color, pero generalmente ahí le muestro un dibujo de cómo es un regulador de voltaje. ¿De acuerdo? Girando esta pieza en sentido horario se aumenta el voltaje y en sentido contrario se disminuye. ¿De acuerdo? El rango. Es decir, no va a pensar que lo moví aquí y ya un voltaje fijo. No. Eso tiene un rango. ¿Ok? ¿Qué pasa si se daña el regulador de voltaje? Si un regulador automático de voltaje falla en un generador, lógicamente, el voltaje de salida puede volverse inestable, fluctuando. Esto puede dañar equipos electrónicos sensibles conectados al generador o incluso provocar apagado del mismo. Es decir, si pasa eso, ese rango mínimo y máximo, hay una protección que hace que se apague, ¿no? Un regulador de voltaje que se calienta en exceso puede presentar riesgo de seguridad, ya que podría provocar un incendio o dañar los dispositivos conectados. Si nota que tu regulador se calienta más de lo normal, es recomendable apagarlo de inmediato y buscar un reemplazo. No vas a esperar que se te incendie la planta. ¿Ok? Está muy caliente, apágalo. Y quítalo de una vez y busca un reemplazo. No hay de otro. ¿Qué parámetros podemos monitorear en un generador? Voltaje y corriente. Frecuencia. La potencia. El factor de potencia. El orómetro y consumo de combustible. ¿De acuerdo? Un orómetro es un dispositivo que es para medir las horas de funcionamiento, que hay mantenimiento que se hacen dependiendo a las tantas horas. Entonces, entender los principios eléctricos te ayuda a operar y mantener y elegir mejor una planta eléctrica de emergencia. Medir la tensión antes de conectar la carga. Verificar la frecuencia. Nunca operar con cable flojo, pues eso produce puntos calientes. Y un punto caliente puede provocar un incendio. ¿De acuerdo? Con esto yo creo que estamos claros en este tema, ¿no? Entonces, continúo con la oferta del curso sobre mantenimiento de plantas eléctricas. ¿Cómo se puede, cómo lo pueden adquirir? Vayan a mi video, cómo funciona una planta eléctrica de emergencia. Ahí lo explico, al final del video explico cómo se puede adquirir, ¿no? Y entonces ese curso está en PowerPoint y es hablado. Tiene más de creo que 192 páginas y todas son, es decir, cada página, yo explico cada página. Es decir, un curso que es hablado. Es decir, no es que es puro leer, no. Yo presento una lámina y en esa lámina les explico cómo, es decir, lo referente a esa lámina. Es decir, porque la idea es que entiendan, ¿no? ¿De acuerdo? Súper económico. $10. Bueno, vayan a ese video y ahí verán cómo lo pueden adquirir. Con el libro también mantengo la oferta que le tenía. Vayan entonces al video de cómo instalar una planta eléctrica de emergencia. Al final del video también explico cómo adquirir el libro. Ese libro yo lo tengo en Amazon. Lo tengo como un ebook. Lo tengo impreso en blanco y negro y lo tengo impreso a todo color. En Amazon yo lo tengo en $25, si mal no recuerdo. El impreso en blanco y negro en $30 más el flete. A veces ese flete sale más caro que el propio libro. Y impreso a color en $30 más el flete. Como le estaba diciendo, a veces dependiendo de la ubicación geográfica de cada quien, ¿no?
Entonces, ahí la oferta es súper fantástica para ustedes. Porque compran el ebook no en $25, sino en $22. Y les regalo el libro a todo color sin imprimir. ¿De acuerdo? O sea que la impresión ponga que le salga que $4 o $5, no sé. Una economía súper tremenda versus si lo compraran directamente en Amazon. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para mis seguidores. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado este video, suscríbete para más contenido sobre tecnología, energía, soluciones de respaldo, etcétera, etcétera. Acuérdense que este es un canal educativo y ustedes pueden sugerirme a mí, mira, ingeniero o Armando, como que me quieran llamar, ¿por qué no habla de tal tema? Y yo con mucho gusto lo desarrollo. Si no lo desarrollo el siguiente tema, un día después, un mes después o 3 años después, pero lo desarrollo. ¿De acuerdo? Es decir, como ustedes tengan inquietud sobre algún tema específico, plantéemelo y yo con mucho gusto se lo voy a desarrollar. Recuerden que yo tengo más de 50 años de graduado, te pueden imaginar la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, hasta hablo de filosofía, porque tengo hasta un libro sobre el alma humana, imagínense. Entonces, bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Y un fuerte abrazo.